Nuestro invitado de hoy nació en Ciudad de México en 1956. Es doctor en filosofía, director de cine y apasionado investigador de la cultura y la comunicación. Está residenciado en Buenos Aires, Argentina, a donde emigró por razones estrictamente amorosas. Forma parte del Consejo Consultivo de Telesur desde su fundación y más recientemente ha asumido, junto a la periodista venezolana Tania Díaz, la Rectoría Internacional de la novísima Universidad Internacional de las Comunicaciones, UICOM. Fernando Buen Abad, bienvenido, Fernando. Mil gracias siempre, Ernesto, por la hospitalidad y la amistad. Gracias a ti. ¿Por qué Fernando? Pues no lo vas a creer, pero porque lo escogí yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo así? Un día después de haber entrado a la escuela kindergarten, nunca fui bautizado y mi primer registro fue un registro provisional por razones de herencia de mi padre, que era catalán. Entonces, mi madre me preguntó, ¿y tú cómo quisieras llamarte? Y a mí se me ocurrió Fernando porque lo había escuchado en la escuela, en algún lado, y me gustaba. ¿Y a qué edad fue eso? 4 años. ¿Y antes cómo te llamaban? Pues no sé, me llamaban Roberto en mi casa y me llamaban además José por mi padre. Entonces, pero no tenía registro por razón de que mi padre era un inmigrante español y no me habían registrado hasta esa edad. Así que cuando eso ocurrió, me pasé a llamarme Fernando. Mira, y eso no tiene segundo nombre. ¿No? Esos apellidos, Buen Abad, ¿es un apellido o son dos? Es un apellido compuesto, sí, de origen catalán hasta donde yo sé, porque un bisabuelo... Pero va junto, Buen Abad, compuesto. Es separado. Separado. Separado, sí. No, yo sé, dos palabras, pero es un mismo apellido. Es Las un dos solo palabras apellido, componen un apellido. Un apellido compuesto, ¿no? Y entiendo que originalmente era solamente Abad, y por algún servicio a razones de corona o de aristocracia, se le añadió el Buen como un sir o algo por el estilo, y de ahí se volvió un nombre, apellido compuesto con estas características. Y entonces, ¿el segundo apellido tuyo cuál es? Domínguez. Buen Abad Domínguez. Sí. Buen Abad Domínguez. Y Abad es el de la abadía, ¿no? De la abadía, sí. Del abbot, ¿no? Mira, no, Fernando. Sí. ¿Qué te atrajo a ti de la comunicación, a estudiar eso de la comunicación en sus aspectos más profundos, de la teoría, de los procesos complejos de la comunicación? Pues me viene básicamente de la filosofía. Yo históricamente he tenido desde muy temprano influencias en el orden de la filosofía y alguna vez, como tantas cosas en la filosofía, me atravesaron preguntas como cómo llegamos a construir los vínculos entre las personas, ¿no? ¿De dónde viene esto de asociarnos a otros casi para cualquier cosa, incluso en momentos de miedo, de felicidad? ¿Por qué la urgencia de los demás, ¿no? en esos instantes? Llegaste a la comunicación por la filosofía. Por la filosofía. ¿Y cómo llegaste a la filosofía? Pues por influencias de tíos míos, de la familia. Tengo un tío que es físico nuclear y leía mucha filosofía él. Y entonces yo veía los libros y me interesaba y le preguntaba cosas y después me dijo él, no, bueno, es la cosa más interesante la filosofía porque es lo que más se estudia aunque nadie lo sepa, ¿no? Y todo el mundo anda con preguntas y con respuestas y con interrogaciones que se van respondiendo de a poco. Y a mí eso me inquietaba muchísimo. Y me inquietó más, te repito, eso de saber por qué las personas tenemos el ansia de encontrar a otras, ¿no? Buscando la media naranja, buscando la solidaridad, el cobijo, la protección. Y por ahí fui entrando a ese rumbo y empecé a leer de manera desordenada, de manera antojadiza, autores de los más diversos, que mi tío me daba libros, una tía también me conseguía y yo le preguntaba cosas y ella me regalaba más libros, entonces se volvió una especie de deporte que me gustaba leer y preguntarme ¿Deporte cosas. de leer sin el otro deporte? Sin el otro deporte. Nunca fui así un gran deportista físico, ¿no? Al menos que en la preparatoria sí practiqué fútbol americano. Tenía estatura y cuerpo y además era un poco así atrabancado y servía para eso. Entonces jugué unos años hasta que se me fue la vocación. A alguien le escuché una definición según la cual los artistas son especialistas en mostrar de forma simple lo complejo y los intelectuales son especialistas en mostrar de forma compleja lo que es simple. ¿Compartes eso?
No, ni todos ni siempre, ¿no? Sí hay expertos en el enredo a los que yo les rehuyo permanentemente, ¿no? Sí hay expertos en hacer de lo simple, como dices, maromas muy complejas. Pero también conozco filósofos que han logrado explicar las cosas más complejas de la vida misma, de las emociones, de las grandes preguntas nuestras sobre qué hacemos en este universo, estamos solos, todas esas preguntas, y han dado respuestas muy potentes y muy clarificantes, a mi entender. Entonces, creo que depende de qué filósofos, de qué época de la filosofía, de qué corriente filosófica también, para que uno se sienta cómodo, ¿no? Interpretando cosas y aprendiendo. Hay quienes utilizan la palabra para designar algo así como superficial o más que superficial, retórico, ¿no? Eso es filosofía, como que uno está hablando mucho. ¿No te ha pasado? Sí, mi abuelita, por ejemplo, me decía, mijito, estudia algo útil, ¿no? ¿Qué es eso de estudiar filosofía? Haz algo que te sirva para vivir. Se preocupaba mucho. ¿De qué vas a vivir siendo filósofo? Pero vuelvo a decirte, depende de qué corriente filosófica. Hay corrientes filosóficas hoy, después de Marx y desde Marx, que todo lo contrario, están preocupados por la práctica, por la acción, por concretar las cosas, por transformar al mundo concretamente, ¿no? Filosofía de la praxis. Filosofía de la praxis. He tenido profesores expertos que han escrito obras completas sobre este tema de la praxis, a don Adolfo Sánchez Vázquez, que es inolvidable filósofo, pero son Gramsci, ¿no? Y otros tantos filósofos que han puesto el énfasis no en la especulación pura, no en la gimnasia de las definiciones y del palabrerío, sino en que el mundo es concreto, real, inmediato, objetivo. Ahora, y hay que cambiarlo prácticamente. De ese universo de cosas de la filosofía y de la praxis, ¿qué te atrajo de la comunicación, que te has enfocado tanto en ese campo? El trabajo. Mi libro Filosofía de la Comunicación comienza por ahí. Comienza preguntándome sobre este acto, este fenómeno humano tan peculiar como el trabajo. ¿Qué condensa? ¿Qué tiene? Y lo que tiene en primer lugar es comunicación, el poner en común. Estoy hablando de la palabra comunicación en su acepción, que se refiere a la construcción de comunidad, ¿no? A ese concepto que alude a cómo construimos vínculos con un conjunto, con una comunidad. Me interrogué mucho por esa forma de construir la comunidad, y el trabajo es una clave central. Y en mi texto lo que sostengo es que algo anda mal si cuando hablamos de comunicación en su sentido amplio filosófico no pasamos primero por la instancia llamada trabajo, donde se sintetiza el conocimiento por las herramientas, la acción concreta sobre un problema concreto, en fin, y todo lo que nos une y que nos da sentido por la acción misma del trabajo, ¿no? Y eso me enamoró. Es un tema que para mí es medular. Es un tema al que vuelvo permanentemente en mis textos, y desde el punto de vista de la comunicación me preocupa todas las cosas que algunos sectores de la sociedad hacen para tergiversar, desviar, restringir, ensuciar la función concreta humanista de la comunicación. Y en ese rumbo me muevo con mi trabajo, ¿no? La comunicación nace prácticamente con la concepción, desde el momento en que la madre comienza a sentir modificaciones en su cuerpo, y pudiéramos inferir que hay un acto de comunicación del embrión que dice, hey, aquí estoy, ¿no? Hasta que nos vamos, e incluso hay quienes dicen que después de la muerte Sí. escuchan, hablan con los muertos, qué sé yo, pero hasta esas honduras no nos vamos a meter. Hoy día, estos aparaticos han revolucionado la comunicación. ¿Cómo impactó la irrupción de esos medios digitales en tu concepción acerca de ese proceso humano que es la comunicación? Una parte de la comunicación son los instrumentos para la comunicación. Estos instrumentos efectivamente han revolucionado el universo instrumental de la comunicación. Ahora, no necesariamente la comunicación, que también tiene una plataforma que es la del contenido, ¿no? Entonces, hay contenidos incluso muy retardatarios que circulan por tecnología muy avanzada.
Claro, por ejemplo, por aquí se puede uno convencer de que la Tierra es plana. Por Y hay un ejemplo, movimiento terraplanista hoy día, ¿no? sí, Retrógrado, sí, muy tecnológico, pero sí, atrasado. sí. Hay movimientos antidemocráticos, hay movimientos Neofascista, neofascistas, racista, clasista, supremacistas, a supremacista. través de tecnología muy avanzada. Entonces, hay que hacer la distinción siempre. Una cosa es la proclividad de los seres humanos a construir comunidad y otra cosa son los instrumentos que usan. Ciertamente que los instrumentos han evolucionado y han tenido grandes impactos, ¿no? Pero además, en el instrumental que se desarrolló, estos ni siquiera son los más preponderantes. Por más revolucionario, por más que se pondere, incluso se fetichice la tecnología, todavía hay dos medios de comunicación que son más poderosos y más funcionales y más inmediatos, que son la palabra y el encuentro, y la reunión y la asamblea. Esos dos siguen siendo más poderosos, más multiplicados, más expandidos, y sin embargo parece que se nos quedaron eclipsados porque se ha creado toda una exageración del instrumental comunicacional que aparentemente nos pretende hacer creer que comunicación son los instrumentos. Y esa distinción es una emboscada ideológica también, ¿no? Hay quienes dicen que estos aparatos acercan lo que está lejos y alejan lo que está cerca. Sí, son ecuaciones que ni siempre ni todas, ¿no? Porque, Tú eres enemigo de las generalizaciones. sí, porque no es filosófico, ¿no? Decía un viejo profesor mío, solo el que matiza sabe, solo el que se especifica demuestra que sabe. Y yo lo creo eso, porque si moviéramos la vida por ecuaciones o por eslogans, pues ya fundamos una nueva iglesia y se acabó, ¿no? Hasta algunos han demostrado que es muy rentable vivir de frases y eslogans. No, yo creo que el gran dilema es matizar, ¿no? Especificar. Yo creo que sí, en ocasiones un teléfono te distancia, sobre todo cuando caemos en esta manía hoy viciosa de estar 10 amigos sentados, cada uno con su teléfono, chateando por su lado, cosa que ya se volvió muy frecuente, ¿no? Pero también y con la cierto, pandemia todavía más. por la pandemia, bueno, pero la situación de la pandemia nos cambió muchos ejes de vinculación. En buena hora, yo no soy enemigo de la tecnología, en buena hora que permite acercamientos y también distanciamientos. Yo agradezco poder distanciarme de mucha gente y de muchas cosas con las que no quiero tener nada que ver, pero puedo elegirlo. Y las herramientas estas te ayudan para eso, pero más te ayuda que estés claro en tu cabeza, ¿no? Y entonces hay un fenómeno interesante que es que se confunde la táctica con los principios, ¿no? Todos decimos que tenemos mucha vocación por cercanía, por contacto con la familia, y yo he visto familias íntegras juntas con su teléfono cada cual hablando en su mundo. Y eso es un fenómeno que hay que discutir sociológicamente. Pero a veces hay que agradecerlo, porque también en esos núcleos familiares, pues hay ratos de tedio, de cansancio, bueno, que cada quien quiere su privacidad y su descanso. Y son parte de la dinámica humana, ¿no? Pero también parte del desafío de entendernos hoy, envueltos en estas tecnologías que yo creo que todavía no acabamos de entenderlas del todo, ¿no? Que todavía, yo le creo a mi abuelita que me decía, oye, ¿cómo rayos funciona este aparato llamado televisor, ¿no? ¿Dónde meten a la gente esta que está aquí hablando todo el día? Y pareciera un chiste malo, pero era una ciencia ficción cotidiana que mucha gente tuvo. Pero entre otras cosas por lo maravilloso, por lo encantador, por la fortaleza del instrumental, que es eso, fascinante. Pero todavía más fascinantes son las ideas con las que se puede usar, ¿no? ¿Coincides tú con quienes atribuyen a esas redes que llegan al ser humano fundamentalmente a través de aparatos móviles hoy día una situación de hegemonía con respecto al resto de los medios de comunicación, particularmente los llamados medios, prensa, radio, televisión, cine? ¿Hoy hay una hegemonía de las redes o no? Sí, sí. ¿Te cuesta decir que sí? Sí, porque ¿También te parece una frase? me parece difícil porque en el planeta Tierra no todo el mundo tiene teléfonos. Hay zonas en África en las que simplemente ni luz hay. Ni en un mismo país, Ni en un mismo ni en una país, misma ciudad, ni en un mismo ¿no? barrio, Así es. ni Y en una por- misma casa. Y por más que tú me digas, yo tengo este teléfono que tiene todas las redes y toda la memoria y toda la potencia, pues el que va sentado al lado tuyo puede tener un teléfono que apenas sirve para llamar, como decíamos hace un minuto, ¿no? Y que tiene limitaciones de todo género
en las prestaciones tecnológicas. No hay una unidad, digamos, tecnológica que permita afirmar que todos pueden participar de una red hegemónicamente respecto a otros medios. Sí sé que hay, por ejemplo, países como Bolivia, donde la hegemonía a nivel popular sigue siendo la radio, porque la gente prende su radio y está haciendo sus cosas y va oyendo, y hay una conexión comunicacional instrumental distinta, de mayor duración en tiempo, de mayor amplitud en gustos, porque escucha desde las canciones hasta el noticiero, desde la entrevista hasta las noticias de lo que pasa en el cine. Es un espectro distinto comunicacional que estoy seguro tiene mucha mayor presencia que la que hoy tienen estos medios. Pero estos medios tienen hoy, esas redes sociales, un potencial de difusión y de publicidad de sí mismas que no tienen los otros. Entonces, en términos, digamos, de paisaje publicitario, pues sí, claro que me la creo, que hay, que qué maravilloso es que tantos usuarios de Twitter o de cualquiera de estas plataformas, pero donde no hay luz, donde no hay telefonía, donde incluso los sistemas de comunicación no tienen capacidad de mandarte ni un correo electrónico, ¿no? Tarda media hora en llegarte, ahí no creo que se pueda hablar de una hegemonía tal, ¿no? Por eso es que es urgente que nosotros, los que estudiamos esto, tengamos un mapa correcto, no solamente de la infraestructura, de la tecnología, sino de las subjetividades, ¿no? ¿En qué espectro se mueve ese campo de batalla que es la subjetividad? ¿Y qué mapa tiene? En el sur del continente, en el centro del continente, en el norte del continente, y hay zonas muy diferenciadas, muy diferenciadas. También hay un tema etario, ¿no? Otro de tema. Generaciones. Y de género. Y de género. Y de género, ¿no? Y que te va marcando al concepto de hegemonía, que es un concepto muy duro, ¿no? Sobre todo en la línea gramsciana, por ejemplo. En la línea de lo que es una hegemonía, es difícil hoy mismo afirmar que porque hay una influencia grande, una gran revolución de género feminista en el mundo, entonces ya haya una hegemonía conceptual planetaria. No. Y así podríamos ir rubro por rubro, lo dudo mucho. Lo dudo. ¿Eres por lo regular escéptico? No, bueno, Fernando. sí por método, pero no por fanatismo. No me gusta empezar por dudar de las cosas ni de la gente. Me gusta escudriñar la trayectoria semántica de lo que se dice, las herencias filosóficas que anteceden a la palabra. Me gusta hacer la tomografía computada del proyecto lógico que se expone, ¿no? He estudiado muchos años la escuela de Elie de Gortari, que es uno de los padres de la lógica dialéctica en América Latina, y a mí me ha servido para rastrear los formatos del silogismo, cómo la gente produce eso que se llama silogismo, o sea, sistemas de pensamiento y de ordenación de la lógica, y cada uno de esos sistemas tiene tradición filosófica, tiene antecedentes de muchos siglos, ¿no? Y que van evolucionando y que van cambiando. A mí eso me encanta. Entonces, soy capaz de sentarme a escuchar hasta con mucho optimismo discursos que no tienen nada que ver con el mío, justamente para poder hacer ese mapa, esa tomografía computada de la trazabilidad, ¿no? Ideológica de las exposiciones. Eso me encanta y es un ejercicio también que se hace mucho en filosofía, ¿no? Justamente para entender exactamente qué quiere decirme esta persona cuando dice que es, por ejemplo, terraplanista, o cuando dice que es creacionista, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Qué historia tiene? ¿Qué filósofos? ¿Qué épocas? ¿Qué bondades, si las tiene, o qué maldades contiene? Y más me vale darme cuenta, porque si no, uno vive en el engaño, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, Fernando Buen Abad Domínguez nos cuenta qué hace en Venezuela después de 2 años encerrado, entre otras cosas por la pandemia. Sí. 2 años sin venir aquí. Sí, demasiado, ¿no? Vamos a conocer tus impresiones acerca de lo poco que seguramente habrás podido observar y las perspectivas de la revolución bolivariana, las tareas que ahora tienes por delante por cumplir. Sí. Ya venimos. Fernando Buen Abad Domínguez. 2 años fuera de combate, Fernando. ¿O seguías combatiendo en el encierro? Pues fueron 2 años duros por muchos sentidos, de mucho aprendizaje, de
algunos dolores ya irreparables, ¿no? En mi vida. La partida de tu hijo, ¿no? Sí, eso especialmente duro, ¿no? Complicado, que es una lección también, ¿no? Una lección profunda, compleja, pero al fin y al cabo un aprendizaje, ¿no? Cayó por el COVID, ¿no? En realidad no, en realidad una complicación cardiológica, en el caso suyo. Después mi padre falleció por el COVID, unos pocos meses después, y ahí fue realmente también muy duro, ¿no? Porque pues todo el que lo ha vivido sabe el costo afectivo y el costo de tanta cosa, ¿no? Con mi esposa hicimos un plan de resguardo, de cuidarnos, de cuidarnos nosotros, de cuidar a otros, y decidimos tomar todas las precauciones y hacer un plan de trabajo, puertas adentro, que se volvieron muy productivos esos meses y días de trabajo. Ambos contamos con las condiciones, digamos, tecnológicas, etcétera, para trabajar desde la casa, y a mí me vino bien porque me permitió poner concentración en una de las materias que más me seduce, que es la semiótica, y a eso le he dedicado casi íntegramente todo este tiempo, ¿no? Me permitió encerrarme en un pequeño universo bibliográfico, ¿no? Unos libritos que eran duros, difíciles, esos libros que lees media página y se requieren 5 diccionarios, pues eso me gusta, y a eso me metí a fondo, y con la consigna de salir adelante con una propuesta teórica, metodológica propia. Fíjate la audacia de lo que te estoy diciendo, lo atrevido que soy, pero con la idea de proponer una semiótica para la emancipación, ¿no? Una semiótica de combate, distinta a las otras que son más contemplativas, más de orden analítico. A mí me interesa poder proponer una semiótica de base marxista para la lucha, para transformar los escenarios en la disputa por el sentido, ¿no? A eso me dediqué profundamente todo este tiempo, ¿no? Para quien nos esté sintonizando en este momento y no sepa qué significa semiótica, sí, es dilo la ciencia, como para un niño de 4 años. Es la ciencia de las apariencias, ¿no? La semiótica estudia los signos, todo aquello que sirve para representar otra cosa. Lo que aparece. Viste que las abuelitas decían, no te fíes, mijito, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Las cosas no son lo que parecen. Bueno, ese dispositivo de desconfianza entre lo que se ve y lo que es, hoy tiene un instrumental científico que te permite analizar lo que aparece y lo que está de fondo. Y como ya sabemos que vivimos en un mundo hoy en el que hay gente que es especialista en fabricar apariencias para infiltrarte un montón de digamos, discursos peligrosos, entonces más nos vale contar con una ciencia que sirva para analizar eso, pero además para construir nuevas formas de producción de sentido, de producción de ideas y de conceptos. Es difícil la palabreja semiótica. Si alguien está a esta hora en su casa tranquilo, queriendo descansar, y uno le sale con una palabreja tan indigesta, diré que no hay que asustarse, que de lo que se trata es que, como en todo, ¿no? Así como la apendicitis es una palabra difícil, pues es un concepto y toda una disciplina y toda una especificidad de nuestro tiempo. No sé si esto alcanza para explicarle a un niño de 4 años, pero en todo caso también sirve para proteger a niños de 4 años, ¿no? Ante la avalancha de discursos, de apariencias y de engaños que hay, incluso contra la infancia, esta disciplina tiene que ser útil, ¿no? Bueno, yo recuerdo mucho, Fernando Buenabad, decodificando todo lo que encerraba una serie mexicana muy extendida en nuestro continente, El Chavo del Ocho, la violencia. Hiciste un programa muy lindo, me acuerdo que preparaste videos y preparaste todo para entrarle a un análisis semiótico de eso, y ha sido muy útil, ¿no? Para un sector que ha descubierto que detrás de lo que se veía hay aparentemente ternura, aparentemente, qué sé yo, anecdotario de gente en condiciones de pobreza, pues lo que hay es un ejercicio de maldad más o menos perverso, ¿no? Y se puede abrir un debate, como que no, con ese instrumental y demostrar que lo que ahí aparece, lo que aparece como una especie de ternura frente a una infancia desvalida, es una industria descomunal de un tipo y de unos socios
que por todo el continente han levantado millonadas y millonadas y nunca le devolvieron a esos niños en esas condiciones un solo peso para ayudarlos, ¿no? De ese calibre es el problema de lo que trata el Chavo del Ocho. Y bueno, entre otros casos como ese, la semiótica, en mi entender, tiene que, la ciencia de las apariencias, servir a las personas para ir descubriendo todos estos peligros, ¿no? ¿Lograste en este tiempo entonces construir tu aporte teórico para la semiótica de la emancipación? He podido avanzar hasta el punto de que estoy contento con la fase que es diseñar un marco teórico metodológico, ¿no? Estoy contento porque he encontrado vertientes de afirmaciones filosóficas muy útiles que pronto publicaré en un libro, y que, según yo, va a permitir tanto a investigadores en materia de comunicación como estudiantes y el lector común aproximarse a esos instrumentos. Y creo que está saliendo como un material de acompañamiento, ¿no? Algo que pueda leerse sin tener que ser experto ni especialista y que además sirva para un día, si tienes ganas, sentarte a ver una película y decir, a ver, vamos a hacerle caso a esto y qué pasa si yo con este instrumental veo eso. Y creo que va a ser útil para esas cosas, entre otras, ¿no? Fernando, Venezuela, ¿cómo lo has visto en esta visita? Pues es un amor. Tú sabes que yo por este país tengo debilidades enormes. Yo tengo deudas históricas con Venezuela. Yo estudié en la Universidad de Nueva York la carrera de dirección de cine, es mi primera carrera, y pude estudiar ahí, entre otras razones, porque una familia venezolana me invitó a vivir a su casa, sin conocerme, ¿eh? El día que los conocí, me invitaron a cenar y en ese momento me adoptaron. Fue fenomenal. Y yo les tengo un amor inmenso porque ha sido una generosidad fantástica. Ellos siempre me dijeron, ve a Venezuela a conocer, etcétera. Y nunca pude, por muchas razones se me demoró ese viaje. Pero cuando pude venir por primera vez, entendí por qué esa gente, porque los vi, esa generosidad la vi en todos lados, en ustedes, ¿no? Conmigo ha sido una hospitalidad siempre extremadamente generosa y eso me enamora. Pero también ocurrió que vine a conocer una revolución, ¿no? De cerca, a ver un proceso de un pueblo que logró del 11, 12 y 13 de abril de ese año duro, ¿no? Marcar una lección social, comunicacional, política, ética, estética, fantástica. Y entonces a mí eso me tiene enamorado desde entonces. Y claro, cada vez que se puede, vengo y hago mis recorridos y me encuentro con todos ustedes y hablo y pregunto y me entero y debatimos. Y, en fin, esta ocasión es una ocasión que tiene su peculiaridad porque ahora resulta que después de una pandemia como la que ha agitado a la especie humana en su totalidad, después de ver un escenario como el que vimos de despojo de las mafias farmacéuticas del planeta, después de ver cómo se comerció de manera obscena con la salud y con la vida de la gente, después nos llegó este escenario bélico que estamos viendo ahora y resulta que se le ocurre a este país, a este gobierno, a esta revolución, denunciar al nazifascismo, una cosa que es urgente porque está involucrada toda la especie humana en otra nueva amenaza, que esta es ya no un virus, ahora es una vieja corriente de ofensas y de humillaciones contra la humanidad que siguió viviendo todo este tiempo, desde el 45 para acá y antes también, y que ahora está amenazándonos de nuevo, ¿no? Entre paréntesis te digo, algunos expertos dicen que en realidad el nazifascismo no desapareció, se fue a vivir a Hollywood, ¿no? Y eso tiene una interesante moraleja irónica, pero muy, muy cierta, en más de un sentido. De todas maneras, volviendo a este viaje aquí y ahora en Caracas, en Venezuela, venir a acompañar una decisión política de envergadura mundial. No hay un presidente que yo conozca hoy que tenga esta decisión política de invitar a representantes de distintos frentes de izquierda, de progresismo, de avanzada en América Latina y en el mundo, para crear un consenso, un acuerdo de repudio contra ese nazifascismo. Eso es único y hay que estar aquí. Perdérselo es una tontería, ¿no? ¿Cómo has visto la diferencia entre aquella Venezuela que viste la última vez y esta que has venido?
Pues he visto en algunos casos los estragos de un ataque económico muy fuerte. En algunos rincones por los que he podido pasar y ver, noto que se siente el golpe, ¿no? Que no ha sido indemne la ofensiva contra este país, especialmente en la vertiente económica, ¿no? Que se dejó sentir toda la injusticia de este bloqueo contra Venezuela y que bueno, se nota. Hay calles que están claramente que se descuidaron porque por alguna razón no alcanzó el presupuesto, me imagino. Hay espacios en los que otrora vi pintura, colores, etcétera, que han pasado 2 años y no los tienen con la vivacidad. Pero lo que veo en las fachadas o en la apariencia no corresponde con lo que se siente en los corazones, porque a diferencia de hace 2 años, hoy veo un resucitar de muchas cosas, pero principalmente de principios. Ayer por la tarde-noche, en una reunión que tuvimos con unos muchachos, me dijeron, pues no entendemos bien cómo está todo el problema, pero ahora estamos entusiasmados de participar porque nos sentimos convocados. Hay muchachos que no tenían por qué convencerme a mí de nada, pero que me contaron que estaban así, con ese ánimo. Y si yo lo tomo como un muestreo de lo que había en esa reunión, por lo menos, digo, aquí hay algo que está sobreviviendo a todas las adversidades de una manera que se las ingenia por sus propios medios, por su propia historia, si te lo digo como lo entiendo filosóficamente, por su propia dialéctica revolucionaria, que se mantiene en pie, que se mantiene firme y que además se mantiene seductor. Son muchachos muy jovencitos los que me hablaron y que tienen la revolución puesta en su cabeza y en su corazón. Y eso siempre se agradece porque a mi entender eso le da sentido a todo, ¿no? Fernando, en el encuentro, para muchos, aquí fue temprano que vimos los dientes de leche del fascismo, hace justamente 20 años con el golpe de abril. Y tempranamente Venezuela denunció ese fenómeno. Algunos lo vieron como una exageración venezolana, caribeña. Hoy tú has mencionado el tema del surgimiento o el redescubrimiento del fascismo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que ya hay una mayor conciencia en el mundo respecto de que ese es un fenómeno posible o crees que se sigue despachando como un ejercicio de retórica sencillamente? Es que hoy en particular el clima de confusión es muy grande en el mundo entero. Entonces, aunque tú te esmeres en hacer una explicación correcta, fundamentada, científica, de por qué y cómo se llama eso que estamos viendo en Ucrania, expresiones del fascismo que se han venido alimentando en ese territorio hace mucho tiempo para atacar no solamente a la región y a los habitantes y al periferia, sino para atacar a la humanidad entera. Tú te vas a encontrar necesariamente en ese dispositivo a ellos, los que sí son los nazifascistas, que no están en el territorio, pero que están en los medios de comunicación, que están en los poderes, siendo la caja de resonancia de ese epicentro, te vas a encontrar diciéndote qué exagerado eres, eso no es cierto, ¿no? Ellos son los principales voceros de la negación, del negacionismo ese, o por obvias razones. Estamos hablando de una guerra comunicacional, estamos metidos en una guerra comunicacional planetaria y estamos en una guerra que además disputa por el sentido. Si tú dices la razón de ser de entre otras razones que hay que matizar, pero esta razón principal del desarrollo de un neonazifascismo, para ser un poco más precisos, te vas a encontrar con una disputa por el sentido y te van a decir, usted está equivocado, usted es un paranoico, usted está enfermo, está loco, ¿no? Pero es parte del presupuesto de esta disputa, que ni es nueva y que además hoy tiene otros escenarios para disputar. No puedo exigirle tan fácilmente a un sector de las poblaciones que comprendan esto en clave de crítica, convencimiento y militancia. Hay sectores que no lo van a poder hacer porque están muy confundidos hoy. La guerra mediática ha producido eso en este momento. Pero sí podemos hacer el trabajo, digamos, político de explicación con las evidencias, ¿no?
con las evidencias de lo que se va encontrando, que son muchas, que son muy potentes y que son muy clarificantes. Ahora, nos faltan instrumentos para difundir estas evidencias, este razonamiento, y en eso estamos en la guerra esta en condiciones asimétricas. Sigue siendo David contra Goliat, ¿no? Mientras ellos tienen ese poderío mundial para cañonearte, con su mayor dominio, pues ellos dominan la velocidad y la ubicuidad. Y entonces, allá en Ucrania te tiran una mentira ahora que en unos minutos ya le dio la vuelta al planeta y se fijó y se posicionó con esta pregnancia que le da la multiplicidad de medios, la multipresencialidad comunicacional y luego la gente confundida. A veces ignorante, a veces indiferente, a veces distraída, a veces derrotada mediáticamente. Ese paisaje es complejo. Para poder dar una respuesta, nosotros requerimos argumentación muy poderosa, capacidad de sintaxis, de explicación clara y luego medios para la comunicación. Y en eso venimos con mucha desventaja, ¿no? Con muchas. Estás asumiendo una responsabilidad al frente de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Ahora eres rector, Sí. ¿cierto? Internacional. Internacional, junto con Tania Díaz, Que es la rectora sí. nacional de Venezuela. ¿Qué planes traes para esa universidad? Pues ahí tienes justamente este dilema, ¿no? Entre otros. Pero con algo un poco más complicado. Porque aquí en este país ocurrió un 12 de abril un epicentro comunicacional muy, muy particular, ¿no? Donde eso que conocemos como motocicleta pasó a ser una herramienta de comunicación entre los cerros y Miraflores, y ahí habían las venas abiertas de la revolución, transitaron por las calles en moto, por ejemplo. Aquí la Radio Bemba suscitó un epicentro crucial de la comunicación que fue la que derrotó a toda la otra estrategia de comunicación que se ensañó contra Venezuela. Y sin embargo, esta gente pudo decirse a los ojos, al corazón, vámonos para Miraflores, compadre, allí es donde hay que estar y allí hay que exigir que vuelva el presidente Chávez, etcétera, lo que todo el mundo sabe. Esa herencia comunicacional popular de las bases presenta una riqueza amplísima, vastísima, desde todo concepto. No hay tiempo ahora para que yo me dedique a hacer un índice, pero es verdad que la diversidad y la complejidad del tema le da base y le da razón de ser a algo que inspira a esta universidad, que además es idea del comandante Hugo Chávez. Desde siempre él estuvo pensando en cómo forjar cuadros militantes en la comunicación. Tomamos esa herencia, que es una herencia práctica, real y concreta de un pueblo que aprendió a hacer esto, y lo que hay que hacer es sistematizar. Ahora, pero lo que pasó en aquel 12 de abril con respecto a lo que está pasando hoy, hay cambios históricos, se modificaron muchos escenarios, se complejizaron mil cosas. Entonces hace falta que con esa base histórica hagamos una proyección sobre qué se está necesitando hoy en términos de formar personas, de formar cuadros, de construir materias, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo académico, que además sean accesibles, diversos, creativos, entretenidos y además múltiples, ¿no? Y este es el compromiso. Va a ser una universidad de nuevo género. No es una universidad en el sentido convencional, aunque va a haber formación convencional, pero tendremos un montón de actividades y de formación y de materias muy dinámicas, muy participativas y sobre todo muy productivas. Ningún pensum de los que se está diseñando excluye hacer prácticas, ningún pensum excluye hacer debate, ningún pensum excluye la posibilidad de que se haga trabajo incluso cooperativo, ¿no? De modo que la propuesta es tentadora y tenemos además muchos cómplices que nos van a ayudar. Uno de ellos es el presidente Nicolás Maduro, que hace mucho tiempo que insiste en estas líneas, que le ha puesto decisión política. Tenemos la complicidad de otro magnífico amigo querido que hoy es el ministro de Cultura en Venezuela, que ha participado de todo este proyecto y que conoces tú todo lo que se cocinó para hacer posible esto. Y tenemos la complicidad de Diosdado Cabello, que ha sido de verdad un cómplice magnífico en esta batalla, incluyendo el hecho de que el edificio donde está la Universidad de las Comunicaciones lo ha puesto y lo ha dispuesto el propio Diosdado Cabello. ¿Qué te parece que la sede de la universidad sea la antigua sede del diario El Nacional? Imagínate lo que iba a ser la usina de la fabricación de las fake news y de las canalladas mediáticas, no solamente contra Venezuela, contra toda la región.
Ahora es justamente el recinto donde se va a gestar las nuevas generaciones de comunicación emancipadora. ¿No te parece un encanto eso? La sola historia ya está cargada de fiesta, ¿no? de celebraciones. Y luego tenemos también un montón de investigadores de todo el mundo, especialistas en diversas ramas de la comunicación, que ya juraron amor eterno con la universidad y que están súper dispuestos, y hermanos de universidades de América Latina que también están ya participando y sumándose. Solo decía ayer Tania Díaz, decía, en la primera convocatoria que se lanzó para empezar a hacer registro de personas que quieran participar, la primera lista arrojó 2.700 personas en la primera convocatoria. Creemos que se va a multiplicar por mucho esa cifra y estamos encantados porque creo que otra vez Venezuela está acudiendo a tiempo, con el tiempo histórico, con una propuesta como esta que, a mi entender, va a producir resultados muy, muy interesantes en el muy corto plazo, ¿no? Fernando, tener un rector internacional quiere decir que la universidad tendrá un carácter internacional efectivo en cuanto a la convocatoria de estudiantes, profesores, investigadores, actividades extracátedras en el ámbito internacional, ¿cierto? Es que ese es el sueño del comandante Chávez, decía, ojalá podamos un día hacer un estallido de inteligencia comunicacional en toda la región y tengamos un capítulo allá en Argentina y otro allá en México y otro en África y en otro en Europa, y entonces sea así, una especie pues eso, de multiplicación del talento de los pueblos, buscando los canales expresivos que necesitan para consolidar sus identidades, sus sueños, sus propuestas, su comunicación, ¿no? Devolverle el habla al pueblo, ¿no? Devolverle las voces que le corresponden a los pueblos, y que entonces el relato sea eso, el de las luchas, el de las necesidades y el de los sueños de los pueblos, ¿no? Va a haber seguro en buenas noticias en el corto plazo, porque ya han surgido iniciativas que dicen en el muy corto plazo tendremos réplicas de este proyecto en sincronía académica, teórica y política revolucionarias con Venezuela, ¿no? Fernando, a finales de los años 70, la UNESCO constituyó una comisión de altísimo nivel para estudiar el mundo de la comunicación internacional y proponer un nuevo orden comunicacional al mundo. Hace ya 40 años, más de 40 años. Sí. El cuadro en aquel entonces era mucho más simple, aunque preocupante ya, que el que tenemos hoy, más complejo y todavía más preocupante. En aquel entonces se emitió aquel célebre informe McBride, por el nombre de quien la presidió. Venezuela ha propuesto a UNESCO realizar una tarea semejante. ¿Tú crees que eso tenga perspectivas en el tiempo contemporáneo, que haya una representación del pensamiento mundial que se dedique a estudiar ese fenómeno actual del orden comunicacional y cultural del mundo, o no hay condiciones para ello? Yo celebro la iniciativa y sé muy bien que tú has sido protagonista de eso, y estoy convencido de que es una necesidad. Yo dirijo un instituto de investigaciones en Argentina que contiene un centro que se llama Shin McBride también, y ese es un sueño nuestro, poder construir el segundo informe McBride, ¿no? Y ahora corregido y aumentado, ¿no? Yo creo que es posible, perfectamente posible. Hoy, incluso con la nueva metodología y las nuevas tecnologías, incluso creo que es más fácil acceder a esa idea, siempre y cuando haya decisión política para tomar este trabajo, y siempre y cuando, desde el punto de vista metodológico, seamos capaces de integrar ahora muchos más medios que los que entonces se habían estudiado a nivel mundial, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible, que es muy necesario, pero también creo que hay que tomar una decisión política, que es, echémoslo a andar. O sea, pase lo que pase, diga lo que diga la UNESCO, diga lo que diga Dios y María Santísima, tenemos que echarlo a andar. O sea, por etapas, en la medida de nuestras fuerzas, pero se puede hacer una simiente de eso, se puede hacer una base de la que crezca, porque hoy es posible hacerlo de manera colaborativa, con muchos más expertos que los que hubo en el año 80, ¿no? Para aquel informe. Hoy tenemos además activistas de la comunicación que son eruditos en distintos campos
de la segmentación de las audiencias, del manejo de las redes sociales, del impacto de la televisión y las nuevas televisiones que han surgido, de la radio y todas las versiones nuevas, incluyendo la idea del podcast. Digo que el universo se ha ampliado y hay mucha gente con experiencia práctica que constituiría hoy un insumo muy importante para una perspectiva incluso más rica, más amplia, hasta más ambiciosa. Pero hay que tomar la decisión política y entrarle a hacerlo. Y la decisión política hoy pasaría por lograr un momento para una gran convocatoria. Si la UNESCO, por alguna razón, no fuera fiel a sus propias iniciativas, ¿no?, a su propia historia y sus herencias, pues entonces habría que ponerlo en la lista de los estorbos que hay ahora, pero no frenarse. Yo creo, soy de la idea de que hay que avanzar y hacerlo por etapas. Un primer corte de un año, un segundo corte de otro año, y ver qué juntamos y ver cómo sistematizamos y sobre todo cómo difundimos, porque el original informe de McBride, después del año 80 que se publicó y Ronald Reagan dio la orden de que se congelara todo eso, después nos lo han vendido todo segmentado, tasajeado, le sacaron capítulos. Bueno, el documento original contenía la idea de que había que hacer comunicación de esa comunicación. Y eso creo que es el mandato para seguir. Pero esta vez haciendo un proyecto de comunicación del propio informe que permita ponerlo a disposición de todo el mundo y que sea un espacio colaborativo, ¿no? Fernando, tú eres mexicano. Sí. De los meros machos, como dicen. No sé, no somos muy machos, pero somos muchos. ¿Y qué haces en Argentina? ¿Por qué vives allá? Porque me enamoré de una Argentina y sigo enamorado de una Argentina y es la razón de mis sueños y mis pesadillas. ¿Cómo ves las cosas en Argentina hoy? Difíciles. El macrismo produjo una canallada espantosa contra ese pueblo. El endeudamiento ha sido un hurto a mano armada, cínico, de lo más desvergonzado que se conoce. Es un endeudamiento vil, ¿no? Del cual además se robaron todo. De ese endeudamiento tú no ves ni una silla dejaron, ¿no?, los tipos. Se fugaron toda la plata y ahora van a ver cómo le hacen para pagarla y lo va a pagar el pueblo, ¿no? Y el costo es enorme, muy doloroso y creo que va a tener costos políticos muy grandes en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Mira, ¿y a México cómo lo ves? Pues lo veo con mucho optimismo. Veo que hay expresiones en México que nunca me imaginé que iban a pasar. Que el presidente López Obrador está inaugurando desde la política cosas que están en concordancia con lo que la gente quiere, ¿no? Que la gente ha demandado históricamente un montón de medidas. Venimos de un país cuya política estaba secuestrada por el Partido Revolucionario Institucional, que hizo de las suyas durante 70 y tantos años y donde no había una vida democrática vigorosa, ¿no? Imagínate después el Partido Acción Nacional de la derecha y la ultraderecha, que no hizo otra cosa más que empeorar el paisaje. Nos encontramos con una gran revolución democrática en México, con un líder como López Obrador que bueno, orienta una versión de eso, lo que es una revolución realmente en México. Acabamos de ver el domingo una convocatoria a consulta nacional para poner en marcha un revocatorio que permitiría remover al mismísimo presidente del país si no estuviese cumpliendo con lo que la gente le ordenó, el pueblo le mandó, ¿no? Eso en México era absolutamente impensable hasta el domingo pasado, ¿no? Y resulta que no solamente fue un episodio de trascendencia histórica para México, sino que además demostró un vigor político muy grande. Y creo que eso está ayudándole mucho a México y a toda la región. Además, pues yo le agradezco a López Obrador que reivindique su tradición de izquierda, que no tenga empacho en declararla y que sea solidario con los pueblos que se han mantenido firmes, como ha sido su propio discurso respecto de Cuba, pidiendo que se lo declare patrimonio de la humanidad a Cuba por su ejemplo de resistencia, de lucha y de contribuciones a la humanidad, que hay muchas, y luego la amistad franquísima del presidente López Obrador con el presidente Nicolás Maduro, que me tocó verlo, ¿no? Me tocó estar presente cuando se dieron un abrazo el día de la toma de posesión del presidente Maduro. ¿Y qué te voy a contar a ti que estabas ahí? El saludo fraterno de bienvenidos, ¿no?
que yo creo que ahí hay una simiente de una relación que es muy importante. No hubiera sido posible con otro presidente en México hoy ningún acercamiento con Venezuela. Así que, a mi entender, es un momento muy interesante, muy rico, que yo espero que pronto multiplique cosas, ¿no? Porque la historia nos los va a exigir. Decía Aristóbulo Istúriz, todo lo que comienza ha de terminar. Y esta entrevista Aquí termina. llegó al final. Así que, Fernando Huevat, dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos que nos ven. Les digo un mensaje de todo corazón, del fondo de mi corazón y de mis convicciones y mi solidaridad. Les digo que no se van a librar de mí tan fácilmente. Un abrazo siempre cariñoso. Gracias, Fernando. Gracias, Ernesto. Éxito. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los invito a acompañarnos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.